Pues vamos a entrar en la palabra del Señor. Ustedes saben que hemos estado hablando acerca de defender nuestra esperanza. Y este estudio lo hemos basado en la carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Roma. Y esa iglesia estaba formada por muchos judíos, pero también por muchos judíos que habían salido del judaísmo y también por muchos griegos y gente de muchas otras naciones. De manera que el apóstol Pablo les habla a los que habían salido del judaísmo, a los que aún estaban en el judaísmo, pero también a todos aquellos que estaban dentro de esa iglesia y que eran de una nacionalidad distinta. En este caso, pues serían los griegos y de otras naciones de esa región y de esa área. Y hemos venido hablando acerca de defender nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que el Señor Jesús entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, entonces encontramos el verdadero sentido de nuestra existencia. Encontramos el verdadero sentido de nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces dice en Romanos 1:17 que nosotros, número uno, le damos la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que los que hacemos latir nuestro corazón no somos nosotros mismos. Yo no puedo hacer latir ni el corazón de mi esposa, ni el corazón de mis hijos, ni siquiera mi propio corazón. Yo dependo de Dios para que Él haga latir nuestros corazones. Y cuando nosotros llegamos a esa comprensión y a ese entendimiento, entonces nosotros le damos la gloria a Dios. Es decir, que nosotros reconocemos que Él es nuestro creador, reconocemos que Él es el que nos formó, reconocemos que Él es el que nos sostiene la vida. Cuando nosotros reconocemos esto, entonces también nosotros le damos gracias a Él. ¿Por qué? Porque me das vida, porque sostienes la vida de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos y de todos los seres que yo amo. Y cuando nosotros nos adentramos más en el conocimiento de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, también nosotros empezamos a entender que las palabras del Señor Jesús son verdad. Y en lugar de guiar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros actos a través de nuestros criterios, guiamos todo lo que somos y lo que hacemos a través de las palabras que encontramos en ese libro que ustedes tienen en sus manos, que es la palabra de Dios. Un papá que sinceramente no cree en Dios, hace lo que a él se le antoja, como a él se le antoja y se maneja como él quiere. Pero un papá que verdaderamente reconoce a Dios se guía a través de las palabras de este libro. Y cuando nos guiamos a través de las palabras de este libro, nuestra vida cambia totalmente desde este instante en que nosotros hemos creído que Él entregó su vida en la cruz por nosotros. ¿Qué es lo más interesante de que Él entregó su vida por nosotros? Es lo más interesante, que hay muchas cosas que podemos aprender, pero el Señor Jesús, sin merecer, Él fue a la cruz y Él tomó nuestro lugar y Él pagó nuestras culpas, Él pagó nuestros pecados. Y entonces la justicia del Señor Jesús, al habernos quitado todo el pecado, nos la pasa a nosotros. Él nos da su justicia. Y entonces cuando nosotros venimos y nos presentamos ante la presencia del Padre, entonces el Padre nos ve como si fuéramos justos, cuando en realidad no lo hemos sido. Y esto es el amor de Dios, y esto es la gracia de Dios, y esto es la misericordia de Dios.
Esto es un regalo completa y totalmente inmerecido. Mucha gente lo desprecia, ese regalo. Mucha gente me ha dicho, yo no le pedí que lo hiciera. ¿Qué habrá en esos corazones? Pero también hay gente que dice, sí, yo reconozco que yo no puedo mantener el latido de mi corazón. Yo no puedo asegurar mi salud. Yo no puedo asegurar mi casa, ni puedo asegurar mi carro, ni mi cuenta bancaria. Y sé que todas esas cosas de un momento a otro desaparecen. Y entonces empezamos a entender que hay una esperanza superior, hay una esperanza suprema. Y hemos venido hablando acerca de defender nuestra esperanza. Al inicio de esta reunión leímos en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22, leímos el fruto del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Todos nosotros tenemos un espíritu. El Señor Jesús también tiene un espíritu, tiene su espíritu. Y el Señor Jesús, antes de irse, dijo que no nos iba a dejar huérfanos y que nos dejaría su espíritu, y en el presente el Espíritu de Cristo está aquí. Pero nosotros podemos reconocer a quien tiene el Espíritu de Cristo y a quien no tiene el Espíritu de Cristo. Y encontramos aquí en Gálatas 5:22, dice, más el resultado, más las acciones, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos los que somos de Cristo tenemos este resultado en nuestras vidas, tenemos este fruto. Cuando no somos del Señor Jesús, viene aquí también toda una lista de males que aquejan a la humanidad. Todos ellos ocasionados por el pecado, por la maldad, todos ellos manejados por el egoísmo y por la violencia. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de estar firmes en nuestra esperanza. Y el día de hoy vamos a tomar nuestra base en Romanos, en el capítulo 5 y en el verso 1. Para los que conocen muy bien la carta a los Romanos y la carta a Gálatas, yo los invito a que tomen un tiempo, quizás esta tarde o mañana, y que revisen por un lado Romanos 5 y por el otro lado Gálatas 5. Romanos 5:1 en adelante o Gálatas 5:22 en adelante. Es el mismo capítulo, son diferentes libros, pero se van a dar cuenta que hay gran similitud entre lo que se describe en Romanos 5 y lo que se describe en Gálatas 5:22. Para mi gusto son así como pasajes paralelos, porque los dos pasajes nos hablan del Señor Jesús, los dos pasajes nos hablan acerca de los resultados de haber creído en Cristo. De modo que, así como en Gálatas 5:22 al 24 se menciona el resultado, el fruto del Espíritu, de igual manera así lo encontramos en Romanos capítulo 5. Voy a leer algunos versos y ustedes vayan viendo. Miren, justificados pues por la fe, es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Tenemos paz, es otra manifestación del fruto del Espíritu. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Nuevamente se menciona la fe, ahora se menciona, tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que en la
tribulación produce paciencia. Aquí hay otra manifestación del fruto del Espíritu. Y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor, nuevamente menciona, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y luego dice, por el Espíritu que nos fue dado. De modo que entonces amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio son características que nosotros encontramos en personas que sinceramente aman a Dios. Y aunque nosotros la salvación la recibimos por fe, solamente por creer, pero después todas estas virtudes del Señor Jesús vienen a nosotros a través de su Espíritu, y entonces nosotros empezamos a actuar de esta manera. Y si no actuamos de esta manera, entonces habría que preocuparnos, porque quiere decir que no estamos viviendo por medio de nuestro Creador, estamos viviendo a través de nosotros mismos. Pero el vivir para nosotros mismos, a través de nosotros mismos, solamente nos va a llevar a la muerte física y finalmente a la muerte eterna. Por eso vino el Hijo de Dios, para salvar, para recuperar todo aquello que se había perdido. Y nosotros hemos sido recuperados por el Señor Jesús. Miren, hay una palabra aquí, empezando en Romanos, en el capítulo 5, que dice justificados, y es lo que les acabo de explicar. La justificación es que el Señor Jesús toma nuestro pecado y nuestra maldad y lo clava en la cruz, entregando su sangre, su cuerpo, su vida en la cruz, que es lo que nosotros merecíamos. Y eso que nosotros merecíamos no nos lo da, nos da el bien que nosotros no merecemos. Y en el momento en que el Señor Jesús nos transfiere su justicia, entonces somos vistos por Dios como sus hijos, como justos. Y dejamos de ser enemigos de Dios y pasamos a ser amigos de Dios, a través de el que se entregó por cada uno de nosotros. Entonces dice aquí, justificados pues por creer, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo se puso en nuestro lugar y entonces ahora nosotros tenemos paz. Y esa paz es resultado del Espíritu de Cristo. Entonces todo se relaciona y todo se va engranando para que nuestra vida se transforme, para que el trato que tenemos con Dios se transforme, para que el trato que tenemos con los demás se transforme. Si antes no éramos capaces de ayudar, ahora sí vamos a ser capaces de ayudar. Si antes no éramos capaces de amar, ahora sí vamos a ser capaces de amar. Y todas estas son manifestaciones, son resultados de que hemos creído en Cristo. Justificados pues por creer, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente tenemos paz, además, dice aquí en el verso 2, también por el Señor Jesús tenemos entrada otra vez por creer a esta gracia. Es decir, el Señor Jesús entregó su vida en la cruz. Eso es un hecho innegable. Pero si nosotros creemos que Él entregó su vida por cada uno de ustedes, por mí, si cada uno en lo personal llega a creer que el Señor Jesús entregó su vida en la cruz por cada uno de ustedes y por mí, en ese momento dice aquí que tenemos acceso a la gracia, es decir, que es una gracia, es un regalo. Tenemos acceso al regalo de Dios. ¿Y el regalo de Dios cuál es? Que cada uno somos hechos sus hijos. Ese es el regalo, porque no hicimos nada para merecerlo.
Es más, no hicimos nada bueno para merecerlo. Hicimos todo lo contrario, en oposición a Dios. Y eso porque nosotros vivíamos ahogados en nuestro propio egoísmo, en nuestros propios pensamientos y en nuestra propia necedad. Pero a la hora que nosotros llegamos a entender que somos incapaces de sostener nuestra propia vida o nuestra propia salud, en ese momento le damos la gloria a Dios, le damos gracias a Dios y entonces empezamos a vivir a través de sus palabras. Cuando nosotros vivimos a través de las palabras de Dios, entonces nuestra vida se transforma. Y nosotros estamos recibiendo el regalo más maravilloso, más hermoso que hay sobre la faz de la tierra, que es la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que transforma nuestras vidas, no como lo decía hace rato Nef, no solamente en el momento hasta que nos muramos, no, de ninguna manera, nos transforma desde el momento preciso en que nosotros creemos en Él, en que nosotros reconocemos que Él lo hizo por nosotros y en ese momento entendemos que sus palabras son absoluta verdad y que vale la pena escucharlo y que vale la pena buscarlo y que vale la pena que lo obedezcamos. Si algún día nosotros, con el favor de Dios, por la gracia de Dios, por la acción de su Espíritu en nosotros llegamos a entender esto, nuestra vida va a ser completamente diferente. Así es que por el Señor Jesús nosotros tenemos este regalo, dice aquí, y dice, en este regalo que hemos recibido ahora estamos firmes y nos gloriamos, nos alegramos de la esperanza de que veremos la gloria de Dios. Qué mejor regalo, qué mejor corona, qué mejor alegría para el final de una vida. Imaginen que al final de la vida, por haber vivido a nuestro antojo, sin considerar a nuestro Creador, vamos a parar a un lugar de tormento. Porque no quise reconocer al que me creó. Y viví de esa manera mi vida, de una forma egoísta. Y va a ser un sufrimiento eterno, pero Dios no quiere eso. Muchas veces les he explicado que el infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para Satanás y sus ángeles. Nada más que Satanás y sus ángeles no quieren estar sufriendo allá solos. Andan buscando personas a quien llevarse y están logrando llevarse a muchas. Pero también ahí nosotros, como hijos de Dios, tenemos una tarea. Nuestra esposa, el esposo, los hijos, los padres, los hermanos, los tíos, los abuelitos. Imagínense que nosotros llegamos a la ciudad celestial y que vemos a todos nuestros seres queridos sufriendo. No me gustaría a mí ver eso. A mí me gustaría llegar y que todos estemos ahí en la gran fiesta con el Señor Jesús. Para eso tenemos esta vida. Verso 3 dice, pero además nos alegramos y nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí es donde todo hace cortocircuito. Porque primero me está hablando cosas bonitas, alegres. Me dice, tenemos amor, tenemos paz, tenemos el regalo de Dios, tenemos la salvación, tenemos todo con el Señor Jesús. Pero aquí dice, no solamente estas cosas hermosas las tenemos, sino también ahora nos gloriamos, nos alegramos en las adversidades. ¿Usted conoce a alguien que se alegre en la adversidad? Yo no. ¿Y nosotros mismos nos alegramos en las adversidades? Yo tampoco. No lo hacemos. A la hora que vienen las adversidades, los problemas, los conflictos, las dificultades, los accidentes, las enfermedades, las pérdidas de trabajo, de seres queridos, inmediatamente se destapa una nueva parte de nuestra personalidad. Obviamente no podemos alegrarnos de esas cosas. Humanamente no podemos. Pero en el Señor sí podemos. Sin embargo, esto es algo que acompaña a la vida.
Así sea la persona más mala, va a tener conflictos, dificultades y adversidades. Y así sea la persona más buena del mundo, va a tener conflictos, dificultades y adversidades. La diferencia radica en a causa de qué estamos teniendo esas dificultades y esas adversidades. Si esas adversidades vienen a mi vida por causa de mis malas decisiones, pues bien merecido me lo tengo. Un esposo que anda con otras mujeres, ¿se merecerá lo que le viene? Por supuesto que se lo merece. Un hombre que anda hurtando, ¿se merecerá que lo encierren? Por supuesto que lo merece. Alguien que anda asesinando a los demás. A veces no se necesita una pistola, ¿verdad? Simplemente con palabras, porque hay personas que sus palabras son como puñales y matan o matamos a las personas. ¿Se merece lo que le viene después? Por supuesto que se lo merece. Pero hay personas que sufren por razón de su egoísmo y hay personas que sufren por razón de creer en las palabras del Señor Jesús y de vivir a través de ellas. De tal manera que si en esta vida a todos nos va a tocar sufrir, yo preferiría sufrir por el bien y no por el mal. Y esto a mí me llama la atención porque en Marcos, en el capítulo 10, en el verso 29, el Señor Jesús nos dijo unas palabras por demás simples, sencillas, como todo lo que decía el Señor Jesús, pero con una profundidad que no es fácil de comprender. Marcos 10, 29. ¿Ya estamos ahí? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y aquí añade una pequeña palabra, dice, con persecuciones. Y en el siglo venidero recibirá la vida eterna. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesús? Nos está diciendo, mira, la vida es un desierto. La vida es un valle de lágrimas. Vas a sufrir. Si eres malo, vas a sufrir a consecuencia de tu maldad. Si tú eres de Cristo, vas a sufrir a causa del Señor Jesús. ¿A causa de qué te gustaría sufrir? ¿A causa de tu maldad o a causa del bien del Señor Jesús? Cada uno de nosotros tenemos que decidir si sufrimos a causa de nuestro egoísmo y nuestra maldad o si sacrificamos familia, sacrificamos hijos, sacrificamos trabajo, sacrificamos tiempo para dárselo al Creador, para dárselo al Señor. Cada uno de nosotros lo decide. Y después de que uno decide todo esto, dice aquí que el que haya dejado algo por causa del Señor recibirá su recompensa, dice aquí en esta tierra, pero no va a ser todo un lecho de rosas. Dice aquí, va a haber persecución, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber adversidades. Cuando nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, lo reconocemos, le damos la gloria, le damos gracias, vivimos a través de sus palabras y aún así pasamos por adversidades, nosotros tenemos la alegría de que no estamos solos. Por eso es que dice aquí Pablo, yo me gozo en la tribulación. ¿Por qué? No es que me goce por los problemas y las dificultades y las enfermedades que tengo. No. Yo no me gozo por eso. Yo me gozo porque sé que no estoy solo. Yo sé que el hombre más maravilloso que ha existido sobre la faz de la tierra a través de toda la humanidad está conmigo. Y si Él está conmigo, entonces yo estoy bien porque no me va a faltar nada.
porque Él me va a guardar, Él me va a cuidar y Él me va a dirigir. Hay otra forma también de explicar esta situación. Todos conocemos a los deportistas, todos conocemos al Canelo. Todos ellos entrenan y entrenan. ¿Para qué entrenan? Para ganar un premio. Todos se entrenan para ganar un premio. Ahora, ¿el entrenamiento es algo fácil? No, el entrenamiento duele, pesa. Y es como si dijéramos, el Canelo se alegra de que le duelen los músculos. ¿Se alegrará el Canelo de que le duelen los músculos? ¿De tanto estar entrenando? Yo creo que no. Pero ¿por qué lo hace? Porque él tiene los ojos puestos en ganarse un costal de oro. Y el Canelo pues anda buscando los costales de oro. Nosotros andamos buscando una vida eterna. Es muchísimo más una vida eterna que un costal de oro. Decía aquel salmista, vale más un buen amor con Dios, ¿verdad? Que 1000 costales de oro. Y es cierto, vale más el estar trabajando, ejercitándonos y luchándonos por el bien de nuestra vida eterna, por el bien de la vida eterna de nuestros cónyuges, por el bien de la vida eterna de nuestros hermanos y de nuestros hijos. El Canelo no creo que se alegre cuando está todo adolorido. Los del Pachuca no creo que se alegren cuando están, los del Cruz Azul, ¿verdad? Todos adoloridos de sus entrenamientos, no. Ellos no les alegra eso, pero ellos saben que si hacen bien su entrenamiento van a desarrollar una determinada resistencia física y emocional y van a poder llegar a su meta, ganar la copa, ganar el trofeo, ganar el campeonato, ganar la pelea. Pues así es exactamente como pasa a nosotros. No es posible que lleguemos a la vida eterna sin habernos ejercitado. No es posible que lleguemos a la vida eterna sin haberle dedicado aquí, en esta tierra, nuestra vida a nuestro Creador, a nuestro Salvador y a nuestro Señor Jesús. De modo que, regresando a Romanos 5, dice, ahora sí ya entendemos por qué. En el verso 3 dice, no solamente esto, no solamente hemos recibido la paz, no solamente hemos recibido la fe y la gracia, no solamente hemos recibido el amor, sino que también nos alegramos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque las tribulaciones, las adversidades y los problemas van a producir en nosotros paciencia, van a producir en nosotros resistencia física, emocional y espiritual. Nos estamos ejercitando y a través de esta resistencia vamos a tener un carácter firme. A la hora que vengan las adversidades ya no vamos a ser movidos tan a la ligera. A la hora que perdamos a un ser querido ya no vamos a renegar. A la hora que perdamos nuestra propia vida nos vamos a alegrar. Por eso es que nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que éstas producen paciencia y la paciencia produce carácter, es decir, prueba, y este carácter firme en nuestro Señor Jesucristo fortalece nuestra esperanza. A través de cada circunstancia que vamos viviendo, enfrentando en nuestra vida y que nosotros sinceramente estamos dependiendo del Señor Jesús, entonces vamos fortaleciendo nuestra esperanza. Dice, y esta esperanza no nos avergüenza. ¿Por qué razón? Porque sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos da. Cuando nosotros no somos de Cristo, vivimos en nuestra mente, en nuestros criterios y en nuestro egoísmo, pero ya cuando el Señor viene a nosotros, entonces Él nos da su Espíritu y ya nosotros tenemos el privilegio de atender su palabra y de darle la gloria a Él.
Dice el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Él murió por nosotros. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno hasta se atreviera a morir por alguien que sea bueno. ¿Ustedes darían a alguno de sus hijos para que muriera por alguien? Yo, la verdad, muchas veces lo he pensado y digo, lo siento, que se muera. Pero Dios sí hizo eso por nosotros. Entonces es un amor muy grande, es un regalo muy grande. Yo no daría a mi hijo para que muriera por no sé quién, por un delincuente. Yo no lo haría. No sé si alguien se atrevería a hacerlo, pero pienso que no. Alguien que realmente ama a su hijo no haría eso. Pero Dios tanto nos amó a nosotros que entregó a su hijo. ¿Qué valor tenemos para Él? ¿Qué valor tenemos para Dios? Como para que haya dejado que su hijo fuera clavado en la cruz. Tenemos un alto valor. Él nos tiene en muy alta estima. ¿Y nosotros cómo tenemos a Dios? ¿Lo tenemos de igual manera en alto valor y en alta estima? ¿O lo dejamos para lo último en nuestra vida? Y terminamos en el verso 8 donde dice, Dios muestra su amor para con nosotros, como en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas veces en mi vida y muchas veces en la vida de gente que he conocido dicen, pero pues yo cómo me voy a dar cuenta de que Dios realmente me ama, porque pues yo ni lo veo ni lo siento, ¿no? Claro que sí. Con nuestros ojos humanos no lo podemos ver ni lo podemos sentir. Por eso todo esto viene por el creer. Todo esto viene por la fe. Si nosotros creemos que Él entregó su vida por nosotros, sin que nosotros lo mereciéramos, entonces ya estamos en camino a la salvación. Ya estamos en camino a recibir. También hemos hablado acerca de esposos, papás, mamás. Hemos hablado de hijos que les decimos, oye, ¿y por qué no le das amor a tu esposa? Oye, ¿por qué no le das amor a tu esposo? Pues yo simplemente creo que damos lo que tenemos, ¿verdad? Si en nuestro corazón hay odio, ¿qué es lo que puedo dar? Odio. Si en mi corazón hay coraje, rabia, ¿qué es lo que puedo dar? Lo mismo. Pero cuando el Espíritu del Señor viene a nosotros y nosotros comprendemos que Él entregó su vida por nosotros, entonces nosotros también llegamos a entender que nosotros tenemos que entregar nuestra vida por la esposa, tenemos que entregar la vida por el esposo o entregar la vida por nuestros hijos. Esto ya está más fácil, ¿verdad? ¿Cuál de los padres no da su vida por sus hijos? Todos salir a trabajar. Estamos ahí dejando nuestra vida a cambio de unas monedas para alimentar a nuestros hijos. Las mamás que se la pasan en el lavadero y en el fregador y en la cocina, ¿no están dando acaso su vida para que sus hijos coman? Pues ese mismo privilegio, que es un privilegio y que muchas veces lo consideramos más carga que privilegio, eso mismo es lo que Dios hace por nosotros. Y eso mismo es lo que Dios desea que nosotros hagamos por los demás. Que eso mismo hagamos por papá, por mamá. Aunque nos estemos cayendo de ancianos, pues si tenemos aún a nuestro padre, tenemos el privilegio de hacer algo por él. Tenemos el privilegio de hacer algo por nuestra mamá. Tenemos el privilegio de hacer algo por los hijos, por los hermanos, por los tíos. Toda esa gente que anda caminando lamentablemente en su egoísmo porque no saben que el Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Pues bien, hemos terminado. Yo espero que comprendamos que es un regalo de Dios. No lo merecemos, simplemente es porque creemos que Él lo hizo por nosotros. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias por estas palabras que
hemos escuchado, estas palabras que vienen de tu corazón, estas palabras que nos muestran que tu amor por cada uno de nosotros fue tan grande, tan maravilloso, que a tu propio Hijo lo entregaste por cada uno de nosotros. Definitivamente no merecíamos tanto amor. Lo entendemos perfectamente. Espíritu de Cristo, yo te ruego que trabajes en cada uno de nuestros corazones, que nos ayudes a comprender la grandeza del amor de Dios, la grandeza del sacrificio de nuestro Señor Jesús, que tomó nuestras culpas y nos dio su justicia, para que ahora ya no seamos enemigos, sino amigos, y más que amigos también hijos de Dios. Ayúdanos, Padre, para que así como nosotros nos desvelamos, así como nosotros trabajamos por atender a nuestros hijos, comprendamos que muchísimo más tú lo haces por cuidarnos a cada uno de nosotros. Y sabemos que mientras estemos aquí habrá adversidades, habrá dificultades y habrá conflictos, pero yo te ruego, Señor, que toques cada uno de nuestros corazones para que esto lo suframos no por causa de nuestro egoísmo, de nuestro propio criterio y de nuestra maldad, sino que mejor, Señor, vivamos a través de ti, que vivamos para ti, porque así, Señor, cuando pasemos por la adversidad y por la dificultad, por las pérdidas, por la enfermedad, sabemos que tú estás con nosotros y que tú eres quien gobierna y dirige nuestras vidas. Pon en el corazón de cada uno de nosotros una sincera preocupación por todos aquellos que conocemos, por todos aquellos que amamos y sobre todo por el esposo, por la esposa, por los hijos y por las hijas. ¿Qué padre será aquel que en lugar de dirigir los pies de sus niños a tu casa, los dirijan a cualquier otra parte del mundo? Nosotros, Señor, hemos creído en ti y dirigimos los pies de los hijos que nos has prestado hacia ti. Gracias, Padre. Toca nuestro corazón y nuestra mente. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí, que Dios les bendiga, hermano.